El devocional de esta mañana lo he titulado ¿Cómo vemos lo bueno y lo malo en nosotros? Porque en nuestra naturaleza humana caída hay cosas malas en nosotros. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 7, que él queriendo hacer lo bueno no lo hace porque él tiene una carne que está echada a perder. Esa es la naturaleza humana caída del hombre a partir del pecado de Adán. Y por eso Cristo vino a la tierra para redimirnos y para darnos libertad. Ahora, ¿cómo ves tú? Esto ya es muy personal, no me respondan, te responden ahí solito. Las cosas malas que pueden haber en ti, ¿cómo las ves? No lo digas, que a veces ni la vemos, pastor, ni nos damos cuenta. O alguno pensará, yo soy tan santo que es mío, no hay nada malo. Hay una enseñanza en la Biblia, en Mateo capítulo 13, que es muy reveladora. Voy a leer un solo versículo, el versículo 29. Los discípulos han visto cosas que no eran buenas en la siembra. Y era quizás necesario humanamente arrancar la cizaña, porque la cizaña iba a perjudicar de alguna forma el trigo. Y en el versículo 29 dice, y él les dijo, Jesús, a los discípulos, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Esta es la parábola de el trigo y la cizaña. ¿Por qué Jesús les enseña en parábola? ¿Por qué? Hay varias cosas, pero voy a nombrar una. Porque si a ti se te pone facilito de que 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Mira, ni para qué estudio, ni para qué investigo, ni para qué atiendo. Ya me sé que para llegar a 16 comienzo por 2. Las parábolas es para aquel que busca, encuentra revelación, el que escudriña, el que empieza a analizar, a evaluar lo que ahí está diciendo, lo que Jesús estaba diciendo, comienzo como a examinar, como a preguntar. Por eso les he dicho muchas veces aquí, pregúntale a los textos bíblicos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me está queriendo decir? Por eso las parábolas. Y aquí está la parábola del trigo y la cizaña. Ahí habla de lo malo y lo bueno. Ahora, ¿cómo vemos nosotros eso? Ya escucharon a Jesús que dice, no arranquen la cizaña, porque pudiesen arrancar también el trigo con ella. ¿Entienden lo que Jesús está diciendo? De buenas a primeras no entendemos. Tendríamos que meternos para ver qué es lo que Él está diciendo. Porque de buenas a primeras no es lógico. No es lógico que donde esté lo bueno, esté lo malo y dejemos que lo malo crezca ahí juntamente. Lo malo y lo bueno. ¿Qué haces tú con lo incorrecto en tu vida? Cuando tú consigues lo incorrecto, ¿qué haces? ¿Lo quitas?
hay algo incorrecto en mí o alrededor de mí, generalmente lo quitamos. Présteme atención. Le tengo que hacer toda esta introducción para que usted atienda, porque si no, nos distraemos, agarramos el teléfono y no le prestamos atención. ¿Qué quiere decir entonces Jesús? Vamos a evaluar, vamos a escudriñar. El enemigo venía a dañar, o viene a dañar. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que venga el enemigo y ponga la cizaña en el trigo o ponga lo malo en lo bueno? ¿Por qué Dios lo permite? Imagínate tú el escenario. Una planta, digámoslo así, que va a dar fruto y al lado le siembran lo malo. En la cultura de aquellos tiempos tenían esa costumbre. Los sembraríos de trigo en la noche, cuando estaban durmiendo los que vigilan, o los propietarios, o los interesados en aquel terreno, venían los malvados y sembraban cizaña. Se llamaba cizaño. Pastor, ¿por qué sabe? Porque yo investigo. No que no nos podemos, no, o sea, de buenas a primeras no lo vas a entender. Ok, entonces, la cultura de aquellos tiempos, eso era normal, de que en lo bueno tuyo te sembraran lo malo, para perjudicarte. Ahora, esto va creciendo juntamente, las personas no se dan cuenta. Hay un fruto falso que se ha sembrado ahí. Y lo terrible es cuando tú no lo puedes notar, porque el fruto es igual, son iguales, o no el fruto, la plantación, son iguales, la cizaña y el trigo son iguales cuando van creciendo juntos. ¿Ok? No lo vas a poder notar. Porque cuando hay lo malo evidente, cuando usted ve que alguien es echado a perder, de lejos usted dice, no, ese es un delincuente. ¿Qué va? Por ahí no me discurso para este lado. Cuando usted ve lo malo evidente, usted le da una comida y la comida huele mal, usted dice, esto está malo. Evidentemente esto está malo, yo no me lo voy a comer. Pero cuando usted no lo puede notar, y cuando es imitación, eso es peligroso. Cuando es imitación, ay hermanos. Bueno, la cizaña es un fruto falso que imita al buen fruto. Y más que convivencia porque van creciendo juntos y van recibiendo el mismo abono, la misma agua, viene el dueño, le habla a la planta buena y al lado está la falsa y el dueño ni cuenta se ha dado. Y cuando ya la ve, no la puede arrancar. O sea, el problema más fuerte no es ni siquiera la convivencia, porque ahí conviven. El problema más fuerte es que se mezclan. Y al mezclarse es cuando se corre el riesgo desde la raíz a arrancarla. Yo quiero que a medida que yo vaya hablando, usted vaya ubicando algo alrededor suyo que esté echado a perder. Y se dará cuenta que hay cosas que aunque usted
medio notó en algún tiempo, no lo pudo arrancar de su entorno. Pero es más terrible aún cuando adentro de nosotros también hay cosas que no son del todo correctas y nos ha llevado tiempo para arrancarlas. Hermanos, el fruto que no es verdadero lleva tiempo, en algunos casos, para revelarse. Hay cosas que no son verdaderas en nuestras costumbres, cómo nos formaron, cosas que aprendimos y no son verdaderas. Y cómo ha costado soltarlas. En nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer, en las cosas que nos permitimos, hay fruto falso. Recuerda que el fruto es lo que se produce desde adentro de usted, desde su espíritu, que está educando al alma y que está sometiendo a la carne. Y ese fruto viene del Espíritu Santo. Ese es el buen fruto, el fruto que las personas producen. Porque algunos creen que el fruto es la gente que yo me gano. No, gloria a Dios por la gente que te ganes. Pero algunos no están ni siquiera ganados ellos mismos para Cristo. Entonces, hay fruto que no es bueno, que hasta que no se revele, no te vas a dar cuenta que es como la cizaña. Y Jesús dice, no lo arranquen, porque el asunto es que se ha enredado desde la raíz, y cuando lo arranques puede traerte con la cizaña el trigo. Entonces ese es el riesgo que se corre. Cualquiera pudiera pensar, ¿Dios tolera lo malo? No. Dios permite situaciones en tu vida, sí. Porque si no te hubiese ocurrido aquello, si no te hubiese pasado esto otro, tú no estuvieses con un micrófono hoy predicando la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas que parecieran en nuestra vida un accidente, en el plan de Dios, Dios las permitió? Porque es la forma de aprendizaje. Hermanos, Dios siempre va a proteger el fruto verdadero. Eso téngalo por seguro. Pero usted tiene que hacer lo que le corresponde hacer como hijo de Dios. Hay procesos, en la vida hay procesos que no se pueden acelerar, que hay que atravesarlos. Y por eso nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo, porque solo no podemos. El mundo está muy contaminado y el ser humano cede en la seducción con ese, afloja. Somos muy seducibles, hermanos. Usted no tiene idea cuánta gente hoy no se va a congregar, y el juego es después del servicio a las 2. Pero hay gente que no se va a congregar desde temprano porque hoy está enfocado en Messi y no en el Mesías. Confundidos. Hablo de cristianos. Así está la sociedad. Y así está parte de la iglesia, hermanos.
Hay procesos que no se pueden acelerar porque destruiría cosas importantes. Es ser precisos. Precisión. ¿Precisión cómo? En la paciencia que hay que tener. Hay gente a veces cerca de nosotros que son como la cizaña. No lo digo por nadie aquí. Hablo a nivel general. Y hemos tenido que soportar. Aprendamos a soportar. Aprendamos a tener paciencia. Esa espera o ese aprendizaje en esperar viene de Dios. Ahora, la diferencia se va a ver cuando el fruto se revela. Esta es la parte donde yo quiero llegar. Cuando el fruto se revela, cuando se manifiesta el fruto, ahí se ve la diferencia. ¿Por qué? Porque el trigo es doblado. O sea, el trigo en sí, por el peso que produce, en sí mismo, se dobla. La cizaña no. La cizaña está derechita. O sea, el agricultor, el sembrador, cuando ve las dos, porque antes eran iguales y crecieron iguales, la raíz es diferente porque en el fruto verdadero está desde lo original que es su raíz. Así es el cristiano. O sea, el cristiano que está aferrado a nuestro Señor, que tiene la revelación de nuestro Señor, su raíz es diferente al fruto malo, al fruto engañoso. O sea, ahí está la originalidad del cristiano. ¿Cuál? Su fundamento, Cristo. ¿Ok? Ahora, crecen iguales, idénticos. Un ejemplo, cantan las mismas canciones, levantan manos, oran así, predican allá, oyen la misma predicación, igualitos, idénticos. Pero el fundamento, la raíz de su creencia es diferente. Y se va a notar cuando la diferencia se ve cuando el fruto brota. Y ahí entonces vemos a la cizaña derechita y al trigo doblado. Hay una señal ahí, hermanos, de que hasta el trigo se dobla ante el Creador. La cizaña no. La altivez, la soberbia, es la representación del ser humano que se resiste a que Dios lo trate. ¿Cómo sabe, pastor? Porque en algún momento yo me resistía. Cuando yo sentía que había presencia de Dios, que Dios estaba ministrando en la iglesia, yo empezaba como en negación, Pasa de largo. No, uno no lo dice, pero lo piensa. Que termine ya. Se calle ese canzón. Claro, la resistencia del ser humano es esa, porque el ser humano, aunque hay veces resistiéndose y todo, sabe que si la presencia de Dios lo agarra, le va a echar una estremecida, pero Dios no te va a obligar. Dios espera tu disposición. Entonces, cuando brota el fruto, ahí se nota la diferencia. En el reino de Dios, hermanos, es lo verdadero.
En el reino de Dios no hay fruto falso. En la cultura judía también se hablaba del buen fruto y del mal fruto. Incluso en iglesias cristianas hoy en día se habla de buenos frutos y de malos frutos. Y la palabra de Dios nos habla de buenos frutos y de malos frutos. Pero ¿cuál es nuestra guía? La palabra de Dios. Donde los buenos frutos del cristiano comienzan, ¿en dónde? En arrepentimiento. Porque si yo me arrepiento, yo experimento perdón. Pero yo no me voy a arrepentir si yo no reconozco antes. Y cuando yo en arrepentimiento puedo venir ante mi Señor, porque ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es sin pecado, todos pecamos. Y por eso yo corro a mi Señor todos los días en arrepentimiento, para perdón. Ese es el Evangelio. Bueno, ese es los frutos de arrepentimiento que hablaba Juan el Bautista, que lo predicaba y que predicaba Jesús en los Evangelios. Y de ahí en adelante todos los demás frutos, incluyendo el fruto del Espíritu y sus características para el carácter de Dios, incluyendo evangelizar, consolidar la obra misionera, todo eso. Pero sin arrepentimiento no hay fruto, hermanos. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor aquí en esta parábola? A chequear en nuestra vida si hay cizaña por ahí. A detectar. ¿Y cuándo lo vas a detectar? Cuando el fruto bueno en tu vida brotó. Porque también brotó el fruto malo. Y usted sabe que sí, porque cuando usted busca la presencia de Dios, usted se mete con Dios a buscar del Señor, pero a usted en plena oración le viene gana de ir a ver una película de Netflix, así sea una película vaquera, o le provoca, no sé, dejar de orar por ir a dormir. Costumbres, hábitos, o sea, aquello que te saca a ti de la intimidad con Dios. En lo personal es la cizaña. Y nosotros ya tenemos que ir viéndolo porque ya quedó al descubierto. O sea, tu forma de hablar, cuando tú empiezas a meterte y a buscar más de Dios, en la intimidad de Dios, rendido en la presencia de Dios, y luego Dios te va a usar en un púlpito, te va a usar para cantarle, para alabarle en un equipo de alabanza. Dios te va a usar como servidor, como diácono. Dios te va a usar evangelizando. Dios te va a usar en tantas cosas. Ya hay cosas que anteriormente estaban ahí, no lo habías notado, pero ahora tienes que quitarlo. Porque ya el fruto bueno que ahora reluce en ti dejó al descubierto la cizaña. Lo que fue puesto en ti sin darte cuenta. Mira, hermano, le pongo un ejemplo. Supongamos, el pastor ubica a una persona para predicar. Y aquí no te ubicó. Y tú te molestaste. Y tú te autojustificas. ¿Cómo? A mí no me miran, a mí no me toman en cuenta, yo soy un cero a la izquierda. Pero cuando tú empiezas a buscar de Dios, a meterte con Dios, te das cuenta que esa actitud no era correcta, no era algo bueno en ti. Cuando ya estás metido con Dios, que el fruto, después del arrepentimiento, empiezas a crecer en esto, en aquello, que hay buenos frutos en ti,
ya sabe, ya quedó en evidencia aquella actitud quizás orgullosa, y hay que quitarla. Porque hay veces pensamos de repente que es el hermano calzón aquel fastidioso, esa es la cizaña, ya lo identifiqué, pastor, lo voy a quitar. Pero hay veces no identificamos adentro de nosotros actitudes, hermano, actitudes de estar viendo siempre que el culpable es aquel hermano, aquella hermana, esos son los culpables, y resulta que tenemos actitudes. Pero cuando tú empiezas a buscar, a meterte con Dios, te das cuenta de aquellas cosas que sí tienen, que ya están listos para quitarlas. Y hay otra forma. Resulta que nosotros a veces vemos en algunos hermanos que están nuevos algunas cositas que no son correctas. Entonces vamos, mire hermano, usted tiene que dejar esto y dejar aquello. Y arrancando la cizaña de algunas cosas que sí tenía que dejar, arrancamos lo bueno que había venido a la persona. ¿Se está dando cuenta la sabiduría de nuestro Señor para colocar la palabra que nos forma a nosotros? ¿Está entendiendo la parábola del trigo y la cizaña? Hermanos, en nosotros ocurre mucho, porque nosotros somos muchos de ver para allá y no ver para acá, para adentro. Y nosotros a veces vamos como con una tijera a querer cortar en los demás y hacemos daño, hermano. Nos llega de repente un hermano nuevo a la congregación y nos huele a trago, ya de una vez, soy un borracho, pártalo para allá. No, hermano, oye, de repente ese borrachito adora al Señor más que tú. Y más adelante él se le va a revelar, Dios le va a mostrar. Cuando él avance en el fruto bueno, Dios le va a mostrar, deja esa botella, métele una patada y lánzala lejos, ya puedes cortarla. Ahora, la pregunta es, ¿qué fruto está creciendo en ti? A esa pregunta es dura, Dios. Pero si te pones a evaluar, esa pregunta la tengo que hacer desde el principio. ¿Qué fruto está creciendo en ti? ¿Qué cosas nos estamos permitiendo? Usted sabe. Y si no sabe, el Espíritu Santo que le diga ahorita, se lo va a hacer. Porque quien nos convence a nosotros es el Espíritu de Dios, lo dice Juan 16. ¿Qué cosas están creciendo en ti? ¿Qué fruto está creciendo en ti? ¿Qué cosas le damos nosotros cancha? Crezca aquí. Cuando el fruto, hay un día que ese fruto bueno en ti va a revelar lo demás. No te niegues a que el fruto bueno crezca y no te niegues a quitar en su momento lo que tienes que quitar. Quiero que por favor, Aymar, si tiene ahí, Reina Valera, me lea Mateo 13:30, versículo 30. Mateo 13:30. Amén. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ese texto lo que me enseña a mí es que Dios está en control.
de tu vida. Dios está en control, hermanos. Y hay situaciones que tú atraviesas, duras quizás, necesarias. Pero Él está ahí, protegiendo el fruto bueno que está creciendo en ti. Por eso yo no puedo dejar de dar pasos de fe. Pasos de fe. ¿Quieres un paso de fe? Congregarte. Ay, pero no tengo la ropa para hoy, no tengo ganas, no tengo... Porque a veces nos ponemos a pensar, no tengo qué, para ver qué conseguimos. No tengo, tengo dolor de cabeza. Un paso de fe, congrégate. Un paso de fe, si está a tu alcance, discipúlate. Claro. Y si no puede venir, venlo por Facebook, pero con seriedad. No acostado ahí. No, en serio, como si estuvieras ahí congregado. Tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura bíblica, tu devocional. Lo que me duele, mire hermano, que te duela. Terrible es que no te duela nada porque te moriste. Si ya tienes 60 años y no te duele nada. Ay, Señor. Raro eso. Si duele, hermanos, a veces tiene hasta más sabor cuando tú buscas de Dios en medio de algunas cositas que no le pasan ya con los años. Entonces, Dios está en control de tu vida. Piénsalo siempre. Y no dejes de dar pasos de fe. Y abraza siempre al Espíritu de Dios, que es quien va contigo en el formar de ese fruto bueno. Ponte de pie. ¿Cómo vemos lo bueno y lo malo en nosotros? ¿Cómo lo vemos? Porque si hay cosas que no son tan buenas en nosotros, si las hay, a veces hablamos más duro que de la cuenta. Ojalá y pudiéramos grabarnos. El Señor sí nos ve y nos oye. En todo tiempo Él nos ve y nos oye. O sea, hay cosas. Cuando alguien pasó por el lado tuyo, por allá por la Avenida Mayor, por aquí por Izaguirre, y como hay tanta gente te empujó, y a algunos les gusta empujar. Y tú volteas. No dice la palabra, pero la pensaste. Entonces, no todo lo que hay en ti es bueno. ¿Cómo ven eso? Por eso es que dice la Biblia en Lamentaciones capítulo 3 que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Oye, si no, que fuera de nosotros, que fuera, por lo menos voy a decir, que fuera de mí. Cierra los ojitos, oramos.